de sistemas operativos. Vamos a estar conversando de cómo se clasifican los sistemas operativos, vamos a hablar de algunos conceptos básicos y vamos a plantearnos sobre algunos en particular que son las llamadas al sistema, las interrupciones y las excepciones. Existen muchas formas de clasificar a los sistemas operativos, dependiendo del criterio que usemos para clasificarlos. Por ejemplo, si miramos desde el punto de vista de su arquitectura, vamos a tener sistemas operativos monoprocesador, que funcionan sobre un solo procesador, o multiprocesador, que funcionan sobre varios procesadores. También vamos a tener sistemas operativos distribuidos, que son sistemas operativos que funcionan como un solo sistema pese a tener módulos en varios equipos distintos. Si miramos desde el punto de vista de la potencia, tenemos los sistemas operativos para supercomputadoras como la IBM Summit, para computadoras como Workstation o desktops o notebooks como Linux y para celulares como Android. Otro criterio de clasificación es su funcionalidad. Existen sistemas operativos de servidor como Windows Server y sistemas operativos de cliente como Windows 10. Otra clasificación es según su uso. Existen sistemas operativos orientados a tener encima base de datos como Oracle Linux para dispositivos de comunicaciones como los sistemas operativos de los dispositivos Cisco, sistemas operativos de tiempo real como los sistemas SCADA y por último, según el origen del código fuente del sistema, tenemos los sistemas operativos de código propietario como Mac OS, ¿verdad? Y de código libre como Linux. Para ir adentrándonos en el funcionamiento de los sistemas operativos, tenemos que manejar algunos conceptos básicos. El primero es el del proceso, que es un programa que está en ejecución. El siguiente concepto es el espacio de direcciones, que finalmente es una lista de direcciones de memoria que un proceso puede usar, ya sea leyendo o escribiendo en estas direcciones. También tenemos los registros, que son espacios pequeños de almacenamiento para guardar datos, por ejemplo, datos de un contador o de una pila de datos. Otro concepto es el de la tabla de procesos, que es una tabla interna del sistema operativo que mantiene información sobre todos los procesos. Hablando de procesos, un proceso puede dar origen a otro proceso y este a otro y así sucesivamente, con lo que podemos tener toda una jerarquía de procesos, con procesos padres, hijos, nietos, abuelos, etc. Por último, los procesos pueden comunicarse entre sí mediante varios tipos de esquemas, dos de los cuales son las señales y las alarmas. También tenemos la memoria, que se refiere a la memoria RAM de nuestra computadora, las direcciones de memoria que definen espacios en los cuales se va a dividir la memoria. Hoy en día tenemos sistemas operativos de 64 bits porque las direcciones de memoria se pueden representar con 64 bits, permitiendo por ende más direcciones de memoria y por ello más espacio o tamaño de memoria RAM. Con las direcciones de 32 bits solo se podía tener hasta memorias de 4 gigas. Las de 64 bits tienen o podrían tener muchísimas más direcciones de memoria y teóricamente se pueden alcanzar hasta 16 exabytes de RAM o unos 16 millones de terabytes. También tenemos el concepto de memoria virtual, que es una técnica mediante la cual los sistemas operativos son capaces de utilizar más memoria que la memoria real o física que tienen. Los siguientes conceptos son los archivos, que son un conjunto de datos que se encuentran almacenados en un dispositivo de almacenamiento. Estos usualmente están estructurados en una jerarquía de directorios y existen una serie de funciones internas que le van a permitir al sistema operativo crear, leer, eliminar, escribir archivos y directorios. Estas funciones son llamadas al sistema y no están limitadas al manejo de archivos, como vamos a ver en las siguientes clases. Las llamadas al sistema se utilizan como una interfaz entre los programas de usuario y el sistema operativo, de manera que los programas de usuario pueden usar el hardware sin necesidad de conocer los detalles del mismo. Dentro de un sistema de archivo tendremos un directorio de trabajo, que es el directorio donde se ejecutan las acciones en un momento dado. Por ejemplo, al decir al sistema operativo que crea un nuevo directorio, el directorio donde se crea este directorio es el directorio de trabajo. Los sistemas de archivo además tienen un directorio raíz, que es el directorio inicial del sistema de archivo. En Windows está representado por una letra unidad como C, D o E, y en Linux por una barra. Luego tenemos los escritorios de archivo, que son punteros que tienen una dirección de dónde está almacenado un archivo en particular, y los sistemas de almacenamiento pueden ser de bloques o de caracteres según cómo almacenen internamente esa información. Luego tenemos los dispositivos de entrada-salida, que son los dispositivos que permiten ingresar o extraer datos del sistema operativo. Y por último el shell o interfaz de línea de comando, que va a ser la interfaz entre el usuario final y el sistema operativo. Ahora vamos a entrarnos en detalle en las llamadas al sistema. Las llamadas al sistema, como comentamos, son una serie de funciones que permiten a los programas de usuario la comunicación con el núcleo del sistema operativo y finalmente con el hardware de la computadora. A efectos prácticos, son como APIs disponibles para las aplicaciones de usuario, para que, por ejemplo, una aplicación de usuario pueda abrir un archivo o guardar un archivo.
Por ejemplo, cuando quiero abrir un archivo en Word, selecciono en Word la opción de abrir archivo y Word lo que hace es ejecutar una llamada al sistema operativo diciéndole, quiero que me pases los datos del archivo X. El kernel recibe esa llamada al sistema para leer un archivo y se encarga de buscar los datos en el disco duro y pasárselos a Word para que despliegue el archivo. ¿Qué hace en ese instante el sistema operativo para llevar a cabo la función de lectura o de read, de leer un archivo? Lo primero que hace es guardar todos los parámetros actuales en una pila, que es un registro interno del sistema operativo, de manera a liberar el procesador del proceso que hizo esa llamada. Recordemos que un proceso se estaba ejecutando en ese momento cuando se hizo la llamada al sistema de leer. El sistema operativo luego llama al procedimiento almacenado que tiene de lectura o de read de un archivo. El sistema operativo tiene que cargar ese procedimiento en memoria para poder ejecutarlo e ingresa en un modo que se llama modo núcleo. Es decir, todo lo que se va a ejecutar de ahora en más va a ser código del sistema operativo. El sistema operativo luego ingresa un identificador especial en una tabla llamada tabla de procesos para indicar que va a ejecutarse un proceso nuevo que está relacionada a la llamada al sistema. Luego se ejecuta esa llamada, es decir, el procesador empieza a ejecutar el proceso read de lectura de datos y empieza a leer los datos. Una vez terminado, se libera el procesador y se termina la ejecución de la llamada al sistema. Se otorga de vuelta el control del procesador al proceso que hizo esa llamada al sistema y se sigue ejecutando el proceso original. En los pasos anteriores, en el momento de avisar al sistema operativo que se va a liberar el procesador, se ejecuta una función del sistema operativo llamada trap o interrupción, que sirve para que el sistema operativo se dé por enterado de algo, en particular, en este caso, que el procesador se libera para poder ejecutar otro proceso. Recordemos que el sistema operativo ocupa una posición intermedia entre los programas de usuario y el hardware. Así como los programas necesitan del hardware, en ocasiones el hardware necesita algo del sistema operativo. Y en estas situaciones el hardware también debe poder hacer llamadas al sistema. Por ejemplo, cuando un dispositivo de entrada-salida necesita la atención del sistema operativo o quiere avisarle que terminó de hacer algo, o cuando se produce un error al intentar realizar alguna instrucción que le dio el sistema operativo. Para cada uno de estos casos se genera, por ejemplo, una interrupción, que es una señal que envía un dispositivo hardware para indicar que una operación ha terminado, o una excepción, que es una situación de error que requiere un tratamiento especial por parte del sistema operativo. Si bien ya vimos cómo se procesa una llamada al sistema, el proceso de una interrupción es similar. Cuando se genera una interrupción, se termina la ejecución en curso del proceso que se estaba realizando, se guardan todos los registros actuales, el contador en la pila como para poder retomar luego de manejar la interrupción, y el sistema operativo carga la rutina que se va a encargar de manejar esa interrupción en particular. Se ejecuta esa rutina y una vez terminada se restauran los registros que se habían almacenado previamente y continúa la ejecución normal del proceso. Lo último que vamos a hablar va a ser la virtualización, que básicamente una máquina virtual o un software de virtualización es un software que simula una computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Una característica esencial es que los procesos que se ejecutan van a estar limitados por los recursos y abstracciones definidos en la máquina virtual. Es decir, estos procesos no pueden escaparse de esa máquina virtual. Con la virtualización se crea una capa intermedia entre el equipo virtualizado, o software de virtualización, y el sistema operativo donde se encuentra el virtualizador. Esto es tanto para virtualizadores de aplicaciones como Java Virtual Machine o virtualizadores de host o de sistemas operativos como Oracle VirtualBox. Existen también sistemas operativos que están diseñados para ser virtualizadores, como el ESXi de VMware. Estos sistemas operativos en verdad son finalmente un núcleo de sistema operativo que funciona directamente como virtualizador. Es decir, no existe una capa extra entre la virtualización y el núcleo del sistema operativo. El núcleo del sistema operativo es el que se encarga ya de virtualizar. Entonces las máquinas virtuales tienen una sola capa intermedia hasta el hardware, lo que las hace mucho más eficientes. Bueno, eso es todo lo que tenemos para la clase de hoy. Hemos visto algunos conceptos básicos de sistemas operativos que iremos aprendiendo en más detalle en las siguientes clases. Hemos hablado de las llamadas al sistema, que son las funciones que van a permitir a los programas de usuario comunicarse con el sistema operativo. Hemos hablado de las interrupciones y las excepciones, que son la forma que tiene el hardware de comunicarse con el sistema operativo. Y finalmente de virtualización. Nos vemos en la siguiente clase.